Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 7. En la última sesión hablamos de las necesidades de un niño, las necesidades emocionales. Hoy echaremos un vistazo a las necesidades de un niño, incluso antes de nacer. Veremos las experiencias prenatales de vida. Y hablando de esas necesidades básicas, ¿cómo les fue con el inventario? ¿Tuvieron muchos puntos bajos? No se sorprendan si así fue. En ocasiones, Ron y yo hacemos esto en un seminario, enseñamos esto. Y las personas se asignan puntajes. Y la mayor parte del grupo obtiene como resultado menos de 5. Algunos incluso marcan 0 o menos 1, 2 o 3, y ni siquiera tienen opciones. Pero lo hacen porque se sentían tan vacíos y tan descuidados en sus años de formación de carácter. Y eso no significa que nuestros padres sean malos. No. Significa que nuestros padres no tenían los conocimientos que están disponibles hoy, es todo. Así es. Podemos hacer una diferencia con nuestros hijos. No tenemos que mantenernos en ese mismo molde. Podemos cambiar. En realidad ese es un pensamiento maravilloso, que podemos cambiar y hacer una diferencia. Así que observemos el período después de la concepción y antes del nacimiento, conocido como el período prenatal. La ciencia está dedicando mucho tiempo al estudio de este período de gestación, el período en el que estamos en el vientre. Y están descubriendo cosas fascinantes. Algunos estudios son realizados en la Universidad de Baylor, en Texas, y en varias universidades en el resto de Norteamérica. Pero los que más nos interesan se realizan en la Universidad de Baylor. En el 4º mes de gestación, cuando están, si son mujeres, apenas reconocen que es tiempo de comenzar a usar ropa de maternidad. Mientras que ese niño en el vientre tiene solo 4 meses de gestación, con sus pequeños ojos aún cerrados, los estudios indican que si se realiza una amniocentesis, eso es cuando una jeringa o aguja es introducida en el vientre para tomar líquido amniótico para ser examinado, ese bebé en el vientre se alejará de la jeringa. Esto me resulta asombroso, considerando que ni siquiera pueden ver la jeringa. Pero saben que hay un Pueden intruso. sentir la presencia. Sí. Y si por error son pinchados por la aguja, comenzarán a agitar sus pequeñas manos contra la aguja, pero son tan listos que no golpean la punta de la aguja, sino los lados, para alejar la jeringa de ellos. Tienen muchas ecografías que demuestran este proceso. Recuerdo dictar un seminario, no hace mucho tiempo, cuando dimos esta información y una mujer se puso de pie y dijo, debo decirlo. Fui con mi hija porque tuvo que hacerse una ecografía la semana pasada. Y dijo, el bebé tiene 4 meses de gestación. Y cuando la aguja penetró, pude ver al bebé alejarse de la aguja hacia el otro lado del vientre. Pero de alguna manera, el bebé debió pincharse, porque tomó su pequeña mano y comenzó a golpear la aguja. Dijo, me resultó fascinante saber que un niño tan joven, en el vientre, cuando el mundo apenas reconoce que mamá está embarazada, que sepa lo suficiente como para alejarse de la aguja, es sorprendente. También sabemos que en el 4º mes de embarazo, los bebés comienzan a incorporar las emociones de la madre. Este pensamiento es atemorizante. Los pensamientos, sentimientos, emociones de la mujer embarazada
son transferidos al niño, y el niño los experimenta como si fueran sus propias emociones. Entonces, si la madre se siente poco amada, si desea no estar embarazada, entonces el bebé recibe el mensaje y se siente poco amado y desea no tener que nacer. Y esto es sin siquiera pensar. Correcto. Es solo una fuerte sensación de no ser deseado. Así fue siempre. Desde la concepción misma, no era deseado. De hecho, luego mi hermana dijo que después de mi nacimiento, nadie quería a Butch. Entonces confirmó lo que sentiste en el vientre materno. Y otra cosa fascinante es que elegiste no nacer hasta el final del 10º mes de embarazo, siendo que es el niño quien decide cuándo comienza el trabajo de parto, enviando una hormona a la madre que dispara el proceso. Al parecer, tú decidiste que no era seguro allá afuera para que nacieras. Sí. Entonces te quedaste hasta que ya no cabías allí dentro. Y naciste como un niño de casi 5 kilos, con un parto muy difícil en el ático. Y, sabes, una madre que estaba tan alejada de la realidad que entró en una psicosis posparto y todo lo demás. Bien, regresemos al período prenatal. Cerca del 4º mes, el bebé incorpora las emociones de la madre. Deténganse a pensarlo. ¿Qué hay de la muchacha que se encuentra embarazada sin estar casada? ¿Qué hay de la madre que no desea tener otro hijo? ¿Qué hay de la madre que se encuentra embarazada y está en el proceso de un divorcio? Lo triste es que la Universidad de Baylor ha determinado que más importante que lo que la madre come durante el embarazo, que lo que bebe incluyendo el alcohol, y que lo que toma incluyendo drogas, es la relación que la madre tiene con su esposo durante su embarazo. Eso crea el mapa que guiará la vida del niño por el resto de su vida. Así que si mamá y papá están molestos y pelean todo el tiempo, o si no tienen relación, el niño recibe el sentimiento de no ser deseado. Llegan a un ambiente hostil donde no son queridos y no se sienten Si ves a aceptados. nuestras hijas cuando entraban en escena, en especial la primera, y también la segunda en realidad, yo tuve dificultad en tener hijos. Porque, ¿cómo me relaciono con un niño? Nadie se relacionaba conmigo, entonces, ¿cómo? No sabía cómo relacionarme con un niño, no lo sabía. ¿Sabes lo que es sorprendente? Cuando éramos novios, te relacionabas con niños y lo hacías muy bien, te amaban. Sí, pero eran hijos de otras personas. El problema son mis hijos, porque cuando mi hijo entra en escena, pues simplemente te alejará de mí. De pronto tu atención se irá hacia el niño y no hacia mí. Entonces el niño se convierte en irritante, Sí, en lugar de una bendición. sí. Y supones que el niño recibe ese mensaje de que es irritante y que está Las entrometiéndose. nuestras lo hicieron. Ujú. También tú, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Así es. Desde temprano, 4 meses, los pensamientos de mamá, los sentimientos de mamá se transfieren al niño. Y lo triste es que muchos hogares donde hay abusos físicos es durante el embarazo de la mujer que la violencia entre esposo y esposa crece. Y en demasiados casos, el esposo violento golpea a la madre durante las últimas etapas de embarazo y toma la vida del niño en el vientre porque no puede soportar la competencia de un bebé que se lleva la atención de su esposa. Qué triste, qué triste. Queremos echar un vistazo ahora a las primeras horas de vida.
el período diseñado para crear lazos. Saben, es bien sabido en los círculos psicológicos y médicos que en las primeras 4 horas de vida, un bebé crea lazos con su madre y con fortuna con el padre. Eso no es solo en los humanos. Muchos animales también tienen ese periodo. Es cierto. Es un hecho. Con patos se han realizado muchas investigaciones, con patos y otros animales. Y cuando eso, como un pato, en los primeros 10 minutos, toman 10 minutos de un periodo de 18 horas después de salir del huevo y encuentra algo que se mueve y dice, esa es mi mamá. Y en esos 10 minutos lo fijan y eso es lo que copiarán, no importa que sea, perro, gato, humano, lo que sea, y tratan de imitarlo. De hecho, nuestra nieta tuvo un pequeño pato así. Conocemos bien esa historia porque la pequeña Abby recibió un pequeño pato recién nacido cuando aún tenía parte de la cáscara. Y ese pato se enfocó en Abby, que tenía unos 3 años. Y decidió que Abby era su madre. Y entonces Abby se convirtió en el modelo de ese pato. Y en lugar de que el pato graznara, intentaba hablar, como Abby. Y en lugar de tambalearse, intentaba correr, como Abby. La seguía por toda la casa. Donde Abby iba, estaba el pato. El pato seguía a su madre por elección. Sí. Pues en las primeras 4 horas de vida, sabemos que la visión de un niño es perfecta, pero tiene una distancia focal de 25 a 30 centímetros, que es la distancia desde el doblez del brazo de la madre hasta el rostro de la madre. Y esas 4 horas de visión perfecta son para que el bebé vea el rostro de su madre y pueda verse reflejado en ella. Para ver el rostro de su madre y ver amor y aceptación y amabilidad. ¿Saben? Ese periodo en el cual mamá cuenta todos los dedos de las manos y los pies y mira cada parte del cuerpo y decide de quién es la nariz del bebé. También es interesante que los ojos y los oídos no están desarrollados, pero la nariz y las papilas gustativas, la boca, están conectadas a la amígdala del cerebro, que es el lado emocional del niño. Y esas son varias de las cosas que el niño usa para crear lazos con su madre, el olor de su madre y su sabor. ¿Estos coinciden con los que tenía en el vientre? Pues sabes, es interesante que cuando el bebé nace, en general se lo recuesta sobre el abdomen de la madre. Incluso en la actualidad. Sí, y eso tiene varios propósitos. Uno de ellos, en realidad, es el contacto de piel contra piel. Pero mientras el bebé yace allí, su cuerpo húmedo y pegajoso sobre el abdomen de la madre, el bebé huele su piel. Y el olor es el mismo que el bebé ha olido en el útero. Entonces el bebé se dice a sí mismo, tiene el olor correcto, estoy en el lugar correcto. Y si el bebé se queda así el tiempo suficiente, comienza como a nadar hacia el pecho. Y el bebé saborea a la mamá. El calostro, que es el precursor de la leche, sabe exactamente igual que el fluido amniótico, que es lo que el bebé ha estado bebiendo. Y eso me resulta asombroso. Dios sabía que en esas primeras 4 horas de vida conectaría el olfato y el gusto. Y en realidad también la vista, para que el niño tenga la buena sensación de quién es él o ella. ¿Y a dónde pertenece? Y que estoy conectado. Así es. Es maravilloso en realidad. Y me pregunto, ¿saben? Cuando recuerdo mi carrera de enfermera y cuando recuerdo las horas de trabajo de parto como enfermera, recuerdo una medicación que usábamos, escopolamina. La escopolamina no era un analgésico, se administraba en combinación con un analgésico y estaba diseñado para crear amnesia, para que la madre olvidara el proceso de dar a luz. Los doctores le decían eso mientras se lo inyectaban al final del trabajo de parto. Esa medicación la dejaba inconsciente, se dormía.
y en general dormía por 6 u 8 horas después del parto. He visto innumerables madres despertar, tomarse el abdomen y saber que debían haber dado a luz, llamar a la enfermera y decir, debo haber tenido a mi bebé, ¿qué tuve? Y 6 u 8 horas habían pasado y ese tiempo preciado para crear lazos había desaparecido. Entonces, ¿con quién había creado lazos? Por eso hay 2 generaciones que se preguntan quiénes son, están en una búsqueda, necesito saber quién soy, porque jamás pudieron conectarse en la infancia. De hecho, nuestra propia hija, una de ellas te fue entregada justo Correcto. después del parto y la otra por problemas debió ser llevada a cuidados intensivos de inmediato Sí. para salvar su vida y no pudimos conectar con esa niña por al menos 10 días después del parto. Así que no hubo lazos creados en esas primeras horas. De hecho, la que estuvo a nuestro lado y que estuvo en tu pecho inmediatamente después del parto, ella se siente conectada. En cambio, la que fue llevada de urgencia por problemas de salud se siente desconectada. Se sentía desconectada. Cierto. Está comenzando a conectarse. Y lo hace, siente que sabe y que está conectada hoy más que nada por el trabajo que todos hemos realizado. Correcto. Pero aún en el día de hoy, esta es una de las leyes de la mente. Con cada periodo de agotamiento hay un periodo correspondiente de depresión que afecta a nuestro punto más débil. Así que uno de los puntos débiles de nuestra segunda hija es sentirse desconectada de su madre y padre. Y cuando se cansa y se estresa, su tendencia es alejarse y no llamar a mamá y papá, solo para decir hola o lo que sea. Y lo sabemos porque pasan varias semanas y sabemos que algo anda mal, no está conectándose. Eso significa que está estresada. Y la llamamos para conectarnos y reconectarnos con ella para asegurarnos de que está bien y para dejarle saber que aún la amamos. Porque su clara tendencia es sentir que no es amada. Es cierto, es cierto. Sabes, me pregunto por Becky, una dama que asistió a uno de nuestros seminarios y que está encantada de que relatemos su historia. Ella recuerda haber vivido casi toda su vida en un orfanato. Tiene un solo recuerdo de estar en casa. Era una de 6 hijos. Despertó en medio de la noche, en la habitación en la que dormía con una hermana de edad similar. Cada una tenía su cama. Y dice que había una conmoción en la habitación. Y miró hacia abajo, y su madre yacía en el suelo. Y su padre estaba sobre ella, y tenía la cabeza de su madre entre las manos, y golpeaba su cabeza contra el suelo. Estaba haciéndole daño. En realidad intentaba matarla, eso es. Y recuerda que al poco tiempo, tal vez al día siguiente o 2 días posteriores, ella y sus hermanos fueron llevados a un orfanato. Ella tenía 3 años cuando esto sucedió. Creció toda su vida en ese orfanato, hasta la edad de 16 o 17 años. Un mes después de ingresar, su madre fue a trabajar allí. Pero el orfanato tenía reglas y no le permitían a la madre relacionarse con la niña o viceversa. Entonces todo lo que podía hacer era saludarla agitando su brazo, pero los otros niños bromeaban con ella y le decían, te sientes especial porque tu mamá está aquí. Y estando en el orfanato, fue abusada emocionalmente, abusada físicamente, también abusada sexualmente. Y aquí estaba esta mujer con este triste comienzo. Deja el orfanato, se casa, lo vuelve a hacer por segunda o tercera vez, no comprende por qué no puede mantener un matrimonio, no comprende por qué no puede mantener una amistad siquiera. Y finalmente se casa con el 3er o 4º hombre. Tiene un esposo que de veras la ama y la acepta, pero ¿saben algo? No puede sentirlo. Nació en una familia que producía bebés como los conejos. No los deseaban, pero aún así los tenían. Ella nació en una familia violenta, y todo esto la predispuso
para volver a vivir en su vida adulta lo que sus padres estaban viviendo otra vez. Lo que fue es ahora. Y pueden recibir ayuda. Claro, pueden recibir ayuda. Recuerdo una mujer que asistió a uno de nuestros seminarios. Era una obstetra profesional. Y recuerdo que se acercó a mí y me dijo, oh, mi Dios, sí que tengo respuestas para algunas de las cosas que me afectaron. Y le dije, ¿por qué me dices esto? Ella dijo, tengo una hermana gemela y mi hermana nació antes que yo. No sabían que yo venía. Nací 36 horas después, pero yo nací hacia atrás. Y es muy interesante, ella dice que lo que comprendí es que toda mi vida, mi hermana fue amigable, amable, gentil, dulce, una persona feliz, mientras yo siempre luché contra el enfado y la cólera. Y jamás tuve una respuesta para eso. Sentía que había algo malo con mi cerebro y no en el suyo. Ahora sé cuál es la respuesta. Cuando salí, pues salí volteada. Y el cérvix se cerró sobre mi cuello y casi me pierden. Porque su cabeza estaba atascada en el vientre. Porque su cabeza estaba atascada en el vientre. Y yo nací de color azul y tomaron toda clase de precauciones de emergencia para salvar mi vida. Pero no pude conectarme con mi madre. Fue un parto traumático y casi pierdo mi vida. Entonces todas esas cosas se imprimieron en mi cerebro y por eso desarrollé severos problemas de cólera en mi vida, y eso está científicamente comprobado, que un parto traumático dispone a que un niño tenga problemas de cólera y problemas de rechazo. Me emociono tanto diciendo esto que casi no puedo pronunciar las palabras. Estos estudios fueron realizados en la Universidad de Florida y en otra en Suiza, y ambos los llevaban a cabo de manera simultánea. Y ambos obtuvieron el mismo resultado. Y ninguno sabía que el otro estaba haciendo el trabajo. Y ese resultado es que un parto traumático crea daños psicológicos al niño. Y uno de los más grandes es que el niño tiene sentimientos de no ser deseado y como resultado de eso, la cólera. Y verán, es tan simple ayudar a un niño que pasó por un parto traumático. Descubrimos la cólera en un niño cuando tiene 2, 3, 4, 5 años de edad. Una mujer nos habló de su hija de 8 años. Dijo que siempre había sido una niña confiable y buena, pero algunas veces tenía unos berrinches enormes que parecían provenir de la nada. Y cuando nos hablaba sobre esto nos dijo, la semana pasada, mi hija se lanzó sobre mí con un cuchillo y lo puso sobre mi pecho, y ella estaba encolerizada y me dijo, quiero matarte, quiero matarte. Y por supuesto la madre nos contaba la historia y las lágrimas le brotaban. Oh, y mis lágrimas brotarían también si nuestra Sara o Naomi me hubieran hecho eso. Pero, ¿qué le había causado esa reacción? Le pregunté a esta mujer sobre el proceso de parto. Me contó que había pasado varios meses de su embarazo en cama, hospitalizada por meses, con su presión sanguínea muy, muy alta. Por supuesto que si la presión sanguínea de la madre está muy alta, entonces una cantidad menor de sangre fluye hacia el bebé, por consiguiente menos oxígeno. El bebé se siente ahogado, como si alguien intentara matarlo, y esto es en el vientre. El proceso de parto fue en extremo difícil. Y la niña, una vez más, por la salud de su madre, porque su madre estaba al borde de una convulsión por padecer eclampsia, el bebé fue llevado de la sala de partos hacia la enfermería, y el precioso tiempo de conexión faltó. La madre preguntó, ¿qué haremos? Le dije, necesitas obtener los detalles de esto con claridad. Escríbelo si es necesario. Luego siéntate con tu niña en un lugar cómodo y cálido, en un momento en que esté receptiva, y explícale los detalles. Y explícale cuánto la amas y la deseabas y la necesitabas a ella. Pero ella recibió el mensaje opuesto.
porque tu cuerpo físico y el trauma de tu nacimiento te habían cerrado y le dificultó sentirse deseada y aceptada. Verás, la cólera de apuntarte con un cuchillo al pecho solo intenta regresarte lo que ella cree que intentaste hacerle a ella. Ella necesita la verdad. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Hablando de mapas iniciales, todos tenemos estos mapas iniciales que ya están allí, sin pensamientos y sin habilidad de razonamiento. Solo se siente extraño o incorrecto o con rechazo. Y necesitamos comprenderlos para poder ser libres de verdad. Es cierto. Puedes recibir ayuda. También debemos comprender que hay periodos en el desarrollo de un niño pequeño que son como ventanas de oportunidad. La ciencia médica nos dice que los primeros 2 años de vida son para incentivar la visión. ¿Qué significa? Significa que tenemos 2 ojos en perfecto funcionamiento, pero que para que puedan ver bien, necesitan ser conectados con el occipucio, la parte trasera del cerebro. Y si en esos 2 años de vida ofrecemos al niño cosas para que vea, para que se conecte, para que mire, cosas con colores intensos, ayudaremos a realizar esa conexión. Si un niño, y se han realizado estudios con cachorros de gatos, si se le vendan los ojos a un niño durante esos 2 primeros años, aunque tenga ojos perfectos, pero si no ve nada, el niño permanecerá ciego, aún teniendo ojos saludables. Y la alegría de este mensaje, aunque suena algo deprimente, la alegría de esto es que cuando se trata del lado emocional de nuestro cerebro puede ser desarrollado. Es correcto. Entonces la vista y el oído son 2 de las cosas físicas que necesitan desarrollarse en los 2 primeros años. Pero ¿qué cosa emocional se desarrolla en esos 2 años? La empatía. La habilidad de sentir el dolor de otra persona. La habilidad de comprender cómo se siente otra persona. Y eso lo deben hacer la madre y el padre, demostrando empatía el uno hacia el otro, y empatía hacia el niño también. Así es. Entonces, cuando ven mis comienzos, la inhabilidad para conectarme, eso sucede a los 2 años. La inhabilidad para ser empático hacia otras personas, eso se desarrolla a los 3 años. Correcto. Eso se convierte en sociópata. Exacto. En otras palabras, no sentir culpa por nada de lo que hago a otras personas porque no vivo en los zapatos del otro. ¿Crees que tal vez desde temprano tenías algo de sociópata? Sí. De todas formas, si hicieras una tomografía de tu cerebro, las áreas de tu habilidad para conectarte emocionalmente hoy serían color rojo vivo. Y es probable que al principio de nuestro matrimonio hubieran sido negras, como muertas. Hoy están al rojo vivo. Y tú también puedes tenerlo. Puedes recibir ayuda. No debes vivir donde estás. Puedes tener una nueva vida, y una nueva mente, y una nueva creación. Ve por ello. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.